Era el tiempo en que se abrieron mis párpados sin alas y empecé a cantar sobre las lejanías desatadas. Saliendo de sus nidos, atruenan el aire las banderas. Los hombres entre la hierba, sobre el campo banal de las cabezas prematuras y en la trinchera ecuatorial, buscaban las fronteras. El mundo muere, brotan alas ardientes trizadas a trechos. Bajo la sombra de aeroplanos vivos los soldados cantaban en las tardes duras. Las ciudades de Europa se apagan una a una. Caminando al destierro, el último rey portaba al cuello una cadena de lámparas extintas. Las estrellas que caían eran luciérnagas del musgo, y los afiches ahorcados pendían a lo largo de los muros. Una sombra rodó sobre la falda de los montes, donde el viejo organista hace cantar las selvas. El viento mece los horizontes colgados de las jarcias y las velas. Sobre el arcoíris un pájaro cantaba: «Abridme la montaña». Por todas partes del mundo he visto alas de golondrinas, y el Cristo que alzó el vuelo dejó olvidada la corona de espinas. Sentadas sobre paralelo, miremos nuestro tiempo. Con esto ecuatorial de Vicente Huidobro comenzamos un nuevo programa de Lejanías Desatadas, y esta vez con, no sé cómo colocarte todos los títulos, pero estamos acá con Alberto Cumplido, guitarrista, compositor, poeta. Hiciste una película por ahí, artista visual y director del Festival Internacional de Guitarra Entre Cuerdas, que ya en estos tiempos está celebrando, o debería estar ya preparándose para celebrar los 20 años de vida, ya 20 años de vida, 20 ediciones, el 2020. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Ociel, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien todo? Sí, te escucho súper bien. Qué bueno. A pesar de esta distancia en la que estamos, te escucho súper bien. Excelente, sí. Veo que comenzaste con el Danzac. Con el Danzac. Grabado hace mucho tiempo en el disco Carreteras del Tiempo. Imagínate, lo vamos a dejar ahí sonando de fondo, ¿eh? Ahí claro, suavecito, que la gente lo escuche, porque este disco para algunas personas ha sido todo un objeto de culto, ¿eh? Así que tú lo subiste hace poco a tus perfiles de las redes y mucha gente te lo agradeció, porque la verdad es que cuesta mucho encontrarlo hoy día, ¿no? Sí, yo creo que cuesta, sí. Sí, cuesta mucho encontrarlo, así que fue bastante pertinente que lo hayas subido, y eso, claro, nos hace recordar montones de cosas. Ese disco fue bien o esa producción. ¿Quiénes estaban en esa producción? Bueno, el disco fue producido y grabado por Miguel Ormazábal, que fue un poco la persona que me propuso hacer esto, digamos, que un joven, en ese momento era muy, muy joven Miguel, o sea, éramos todos jóvenes, pero Miguel era muy, muy joven, y trabajaba para el sello Alirse, con Ricardo García. Ahí está la carátula del... Claro. Bueno, y Miguel propone hacer, porque escuchó al grupo tocar, qué sé yo, algunos conciertos, entonces él propone hacer un disco con esta música. Esta era una música que yo había compuesto en Alemania el año anterior, o sea, esto estamos hablando del año 86. Claro. O sea, todas estas composiciones que salen en el disco, yo las compuse más o menos entre el 84 y el 85 en Alemania. Luego vine a Chile en el 86
y, digamos, llamé amigos, armé un grupo, ¿no es cierto?, entre los que estaba Enrique Díaz en contrabajo, Rodrigo Alvarado en guitarra, Ricardo Vivanco en batería y percusión, o sea, marimba, Alejandro Ritt en percusión latina, y en el disco también participaron Cristian Crisosto en saxo soprano, Arlette Jequier en voz Ajá. y Sebastián Piga en coros. Esa fue más o menos la gente que trabajó, que estuvimos en el grupo, o sea, en este grupo que no era un grupo en realidad, que era una unión de amigos nomás para hacer estos temas míos y tocarlos durante esos 3 meses que yo Esos tres estaría en meses Chile. que estuviste acá, claro. Y de ahí salió Claro, y de esta ahí salió grabación. el disco, y al disco, bueno, le pusimos Carreteras del Tiempo como nombre del disco, pero también Miguel me propuso, en vez de que se llamara Alberto Cumplido y Amigos, por ejemplo, o lo que sea, y Carreteras del Tiempo como nombre, buscar un nombre a un grupo, a este grupo que no era grupo, pero buscar un nombre que lo representara por la amistad de la gente que tocaba por año. Entonces por eso le pusimos ensamble, como un ensamble de amigos, Correcto, una unión. correcto. Además, está bien, está muy bien. Puros, además son hay gente del jazz, hay gente de la música clásica, ¿no? O sea, Sí, hay gente, claro, claro, hay gente, inclusive hay gente del jazz rock como del, Cristiani y Larlet, hay claro, gente del pop como Sebastián Piga, claro. eh, y hay gente del jazz como Rodrigo, como Alejandro Ritt, y gente más del clásico en ese momento como Enrique Díaz, como Y Ricardo Vivanco. el Ricardo, claro, Claro, entonces claro. es una mezcla de gente que es un poco también los mundos que yo había transitado hasta ese momento y que seguí transitando en mi vida, digamos, que es un poco Correcto. esta mezcla de ser un músico que ha estudiado en conservatorios, digamos, tanto en Chile como en el extranjero, pero que también se ha dedicado a estudiar jazz y a tocar fusión, por llamarlo, porque yo no podría decir que yo toco jazz así, pero sí puedo decir que toco como fusión, una música donde entra la, ¿no es cierto?, la improvisación, elementos variados que son los que conforman al final de cuentas las composiciones. Sí, muy bien. Claro, y fíjate que ahora me estoy dando cuenta, porque estuvimos haciendo una conversación previa, nos conocemos nosotros, Alberto, hace 20 años, casi el mismo tiempo del entrecuerdas, pero además, Exacto. claro, aquí yo creo que hay una mirada, hay una semilla o un germen, ¿no? Que finalmente tú lo vacías en el Festival Internacional Entre Cuerdas, donde desde la primera hasta la versión, hasta la última versión que se ha hecho, convergen también muchos estilos, muchas maneras de abordar la música alrededor de la guitarra, pero también alrededor de otros instrumentos que donde la guitarra, digamos, tiene un rol o cumple un rol o pueden hacer cosas juntos, ¿no? Y eso pasa por el flamenco, pasa por el jazz, pasa por la fusión, la música latinoamericana, la música clásica, la música barroca, la música medieval, en fin. Yo recuerdo en algunos festivales desde el principio que siempre era como un, una oportunidad para descubrirse, ¿eh? Para descubrir a otras músicas, para descubrir otros sonidos, otras posibilidades. Yo veo en Carretera del Tiempo ese germen, ¿no? Me estoy dando cuenta de ello, de esa Sí, necesidad. sí, de alguna manera, mira, de alguna manera yo creo que si volvemos más atrás inclusive, Uh-huh. cuando yo era adolescente y estaba estudiando guitarra clásica, ya sea al principio con Luis López y después, digamos, pasé al Conservatorio de la Católica, ¿no es cierto?, Instituto de Música con Oscar Olsen. Eh, Durante todo ese tiempo que podríamos hablar
de un estudio de música clásica, donde estudié composición, con Cirilo Vila, qué sé yo, podríamos pensar en una carrera que va hacia ese lado, pero yo paralelamente siempre tuve una cercanía con la experimentación, con el jazz, con la música que no era netamente clásica. Por ejemplo, me deslumbró en aquellos años Piazzolla, y el jazz principalmente, ¿ah? Y algunos elementos latinoamericanos. También después vino Egberto Gismonti, que es como uno de los grandes referentes de poder, digamos, hacer música que tiene elementos de la música, en este caso brasileña, pero también elementos de la música contemporánea clásica, y fusionarlos de manera genial como, bueno, como lo hizo Gismonti, y que de alguna manera fue maestro de mucha gente. Entonces, yo pienso que de alguna manera nunca transité, digamos, al 100% en la guitarra clásica o en la música clásica, y nunca transité también al 100% en el jazz o en la música de fusión. Siempre mezclé todo eso. Entonces, por eso, de alguna manera, referentes exactamente como Piazzolla, como Egberto Gismonti, como Ralph Towner, como Terji Ripdale, como Jan Garbarek, ¿eh? Como el mismo Keith Jarrett, son músicos que de alguna manera han sido referentes en mi vida también, que luego todos esos músicos, si tú no que no sé si te recuerdas, del sello ECM, el sello alemán, de Manfred Eicher, ¿cierto? El sello SM, que de alguna manera fue el sello que agrupó a todos estos músicos que flotaban en este mundo paralelo, que no era jazz propiamente tal, ¿no es cierto? Y que no era música clásica, digamos, claro, música netamente de partitura, sino que había una fusión de ambas cosas, y ahí hay muchos de estos nombres de los que yo cité, sí. Y hay muchos otros también, que son músicos que a través de este sello logran, como quien dice, una identidad, una voz, una identidad. Un lugar desde donde hacerlo también. Un lugar, claro. Sí, claro. Sí. Y ahí se hacen maravillosas, digamos, grabaciones de grandes músicos. Estamos hablando de los años 70. El sello SM en su máximo apogeo estuvo entre los años 70 y los años 80. Luego ya en los 90 la cosa cambia un poco, pero no vamos a llegar hasta ahí. Por eso te digo que lo que tú dices es muy cierto. O sea, de alguna manera, Carreteras del Tiempo es digamos, una parte de mí que se plasma en ese disco, y a la vez el Festival Entre Cuerdas, que se hace 15 años después o 14 años después, en el año 2000, viene a juntar también ese deseo de que haya un festival en Chile. Yo vivía todavía en Alemania, pero de que se haga un festival, y que ese festival sea un festival de guitarra ecléctico, no sea un festival de guitarra clásica, ni de jazz, ni de folclore, ni de flamenco, sino que pudiera unar todos los estilos o los máximos posibles. Y así fue como partió Entre Cuerdas, digamos. Tú te recuerdas que estuviste desde el comienzo. Desde el comienzo, sí. Además que es muy... mira, hoy día hay una gran discusión respecto de la escena como un lugar donde ocurre la actividad artística, digamos. La escena como este espacio donde el artista puede desarrollarse, puede mostrar. Y aparentemente lo que pasa en Chile, además, no sé, es que hay muchos músicos que andan dando vuelta por todos lados y que no tienen escena. Son músicos sin escenario, sin escena. Entonces tienen que hacer muchos malabares para poder mostrar sus trabajos. Entonces,
yo siento que los festivales, precisamente en esa época, aportan precisamente a dar una escena, un lugar desde donde poder mostrar. Y ahí, al principio, claro, era por fin un espacio donde poder estar, escuchar, tocar, aprender, conocer. ¿Te fijas? Eh, creo que eh, finalmente también entre cuerdas en todos estos años ha aportado a la escena. ¿Te fijas? Porque si no, imagínate, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría con la escena del jazz? Tiene su escena, pero es una escena muy cerrada. La escena del flamenco también es muy cerrada. La del folclore tiene o la raíz latinoamericana también, la clásica, en fin, son como nichos, ¿no? Y el festival aporta una escena donde todo esto finalmente converge, ¿no? Porque claro, y hablar de los músicos sin escena hoy día, estos festivales como que permiten eh, también acercarse a estas manifestaciones de arte, ¿no? Claro. Sí, no, lógico. Yo creo que el festival Entre Cuerdas, que parte en el año 2000, viene justamente a crear una plataforma, un lugar, una escena, como dices tú, un, un lugar ubicable, físicamente ubicable, donde convergen diferentes guitarristas, digamos, en un comienzo guitarristas, porque es un festival de guitarra, pero tú sabes que en el transcurso han pasado muchos tipos de instrumentos por el festival, para que vamos a hablar de la composición, pero eso ya lo dejaremos para más adelante. Pero en ese momento, como tú decías, los guitarristas, en Chile, en ese momento, había un muy buen nivel de guitarra, ya, digamos, a partir, estamos hablando del año 2000, ya había una escena de guitarra clásica bastante desarrollada, con bastante nivel, a nivel mundial inclusive, Sí. y también el jazz, gente muy buena, y en general, y flamenco también. Entonces, había un potencial, digamos, más que un potencial, había un nivel que existía, pero no había una manera, o sea, la gente hacía sus cosas personales, ya sea desde los conservatorios, ya sea desde las academias, o pues, conciertos personales que la gente se autogestionaba. Claro. Entonces el festival viene como a unir a estos músicos en un lugar, en una ventana, en un sitio. Acuérdate que al principio el festival partió solo en Santiago Solo y en solo Santiago. En y el solo en Goethe el Goethe. Institute, Entonces, claro. claro, en el Goethe Institute. Entonces el Goethe, de alguna manera, también es la sala. Durante 2 años solo se hace en Santiago y en el Goethe. De ahí empieza poco a poco a crecer. Sí. Lo cual, bueno, va haciendo que también el festival vaya desarrollándose como ha llegado hasta el día de hoy. Pero sí, yo creo que en ese sentido, tener un lugar, yo todavía me acuerdo, no sé si tú te recuerdas, cuando comenzamos el festival estaba repleto, la gente hacía cola afuera para entrar. Para entrar, sí. Claro, Lo porque recuerdo se perfecto. dio un fenómeno, por llamarlo así, un fenómeno que fue como esas cosas que ocurren en la vida, que están en el momento y en el lugar preciso, ¿te fijas? O sea, es difícil pensar, había un vacío, y ese vacío fue ocupado por el Festival Entre Cuerdas, que ha durado hasta el día de hoy 20 años, es una tremenda carrera para ese festival. Pero en ese momento sí ocupó y llenó ese vacío y creó ese lugar, ¿te fijas? Ese lugar. Sí, y fíjate que, claro, y a partir de esa necesidad, además que te atreviste a ir a otros lugares, a abrir otros espacios para el festival, o sea, ir al Centro Cultural de España, ir a la Corporación Cultural de Las Condes, en algún momento hacer cosas en el GAM, y de ahí a regiones. Claro, claro. Claro, yo creo que un poco el festival
realmente, si yo pienso cuando, cuando se empezó a gestionar en el año 99, porque en realidad el año 2000 comienza, ya se había hecho todo en el año 99 Claro, un para año que antes. funcionara en el 2000. Las relaciones mías con el Goethe, yo vivía en Alemania mucho tiempo, entonces estaba con ellos y Ujú. me prestaron la sala, hubo un apoyo de ellos. Entonces hubo toda una planificación en el año 99 eh, para realizar el festival en el año 2000. Eh, entonces, claro, es muy interesante ver cómo al principio todo se concentra y converge ahí, en el Goethe. Y como tú dices, luego se va ampliando, porque va teniendo como un éxito, por llamarlo con una palabra curiosa, que es la de éxito, exitoso, pero va teniendo, claro, Sí. claro, un éxito, sí, esa es la palabra, un renombre, digamos, Un entre la impacto, digamos, gente, claro, hay un un impacto en el impacto que medio. no es solo a nivel de los guitarristas, ni mucho menos, es a Claro. nivel de la sociedad artística chilena y del público que quiere ver cosas de calidad y Mm. que convergen en ese punto y fue fantástico. Entonces yo creo que cuando empecé a planificar el festival, cuando empecé a pensar, nunca pensé nada en realidad, Mm. solamente pensaba eh, en el año que venía. Estoy hablando del comienzo. Claro. Pensaba, bueno, lo hacemos, quizás 1 o 2 años, después nada más. O sea, nunca pensé un festival que iba a durar 20 años, nunca pensé que iba a tener esa envergadura, sino que al principio. Pero fue como una bola de nieve que iba rodando, te fijas, que iba creciendo, como de hecho me hacían proposiciones, gente que llamaba de regiones, oye, podría ser, tenemos una sala, que sé yo, podríamos aportar con esto otro, y tú ibas viendo si era posible, entonces fue creciendo casi de manera no Orga- planificada, no ¿ah? orgánica, digamos, de una manera, Orgánica, claro. claro. No fue una planificación Y de puro entusiasmo, además. concienzuda, claro. Y de puro entusiasmo, porque sí, yo creo que el tema del entrecuerdas fue también es aprovechar la oportunidad de los guitarristas internacionales poder hacerlo circular por otros lugares, por otros centros Claro, donde pudiesen mostrar su arte y poder verlo y conversar con ellos, estar con ellos, en fin, conocerlos, ¿no? Eso, exacto. esa es digamos, el motivo de por qué de pronto esto se abre hacia otros lugares. Valparaíso, recuerdo que era una gran plaza, ¿no? Valparaíso yo creo que fue la que vino después de Santiago, o sea, Claro, Santiago, Valparaíso, y de ahí empezó a ir hacia el sur, primero que nada a la zona central, ¿no es cierto?, la sexta, la séptima región, y luego ya más al sur, principalmente Valdivia, Valdivia, Puerto Puerto Montt, Montt, claro. claro, Valdivia, Puerto Montt, eh, y después fuimos un poco hacia el norte, no sé si te recuerdas, que fuimos un poco hacia el norte, La Serena, hacia La Serena, hicimos algo en Salamanca, me acuerdo. Salamanca, claro, Claro. Copiapó. Copiapó. Copiapó se hizo una vez en una mina. No sé, Y de pero ahí a San eso, Pedro de Atacama. no, eso fue ahora. Te fijas Ahora, como claro, el podemos ganar último. el norte, ir a San Sí, Pedro de Atacama, que lo hicimos el año pasado, que fue increíble. Pero sí, eh, ese ya vamos a hablar de ese proyecto también. claro. Pero sí, fue creciendo así. Te fijas como de manera casi, casi espontánea, casi. Y luego eh, se fue como podando solo también, porque empezó a quedarse en algunos lugares de manera más fija, en lugares donde funcionaba mejor, donde el apoyo que había también era más consistente, porque también cuando van pasando los años y tú vas haciendo todo esto, también hay un cansancio y hay una necesidad de que las cosas funcionen y que hay un apoyo en el lugar donde se va a hacer, que tenga seriedad, que tenga responsabilidad, que exista de verdad, digamos. Y Y que haya entonces un por eso yo creo compromiso que se real, fue. digamos. Sí, sí, es Claro, verdad. y por eso que Sí. yo creo que finalmente se fue quedando, por ejemplo, en Valdivia, en la región de la séptima región, en Talca, Linares,
Claro, Bueno, yo estoy viviendo por acá ahora, entonces también eso ha apoyado. Santiago, indudablemente, y el resto va como oscilando, de repente aparece alguno nuevo, se puede hacer un año, después no, te fijas. Pero esos son claro, como los puntos clave sí, en los cuales se ha mantenido el festival hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Increíble. Oye, me acuerdo también, bueno, yo hablo casi en primera persona de la experiencia, porque yo estuve muchos años vinculado al festival en la producción gráfica, en algún momento en la gestación de los proyectos y la producción ejecutiva. Me acuerdo de un año que hicimos la región metropolitana, hicimos 20 comunas, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí, eso fue Hicimos, increíble, ¿no? eso fue increíble, y recorrimos eh, desde Tiltil Sí, hasta hasta el Cajón del Melipilla, Maipo, hasta el hasta, Cajón del Maipo, claro, claro, hicimos muchas comunas, San José de Maipo, eh, Peñalolén, sí, eso también fue increíble porque Recoleta, uff, mucho, sí, sí. sí, así que estuvo bien, Quinta Normal, Paine, Paine, sí. Paine, sí, Pirque, eh, en fin, creo que ese año fue un año de muchísimo trabajo, porque además hicimos 7 regiones, me acuerdo. Imagínate, O sea, además 20 comunas de Santiago y la- 7 regiones. y 7 regiones, claro. Pero fue un Sí, año no, el también, festival ha tenido momentos así como tú dices, de ya de una ultra super producción, sí, sí, una cantidad de conciertos y de gente que ha tocado. sí, Podríamos decir que prácticamente, bueno, ahora hay muchos jóvenes guitarristas nuevos, buenísimo, sí. no todos han tocado, pero sí, la mayoría de los guitarristas chilenos han tocado en el festival. Eh, Diría la mayoría, pero sé que ahora hay varios otros nuevos que no han tocado, no sé, ya vendrá su momento si es que Ya vendrá vienen. su momento, sí. Pero también, bueno, hablemos ahora de los que han pasado por el festival. Porque el festival abre los fuegos el año 2000 con Cacho Tirado, con Juan Falú. Eh, ¿Quién más te acuerdas de Claro, ese? claro, yo creo que la suerte, digamos, del festival, bueno, el festival, como te digo, fue creciendo de manera casi espontánea, digamos como que iba rodando. Pero lo que sí no fue espontáneo fue el formato. El formato fue algo que yo pensé durante años antes en Europa, donde ya se venían haciendo festivales en los cuales yo había participado en alguno, eh, que eran justamente festivales donde se intentaba agrupar, en este caso a los guitarristas, pero a su vez que no fuera todo centrado en un estilo, que principalmente es guitarra clásica. Entonces, Sí, eso sí fue pensado desde un comienzo, y por eso que también tuvimos la suerte, digo suerte porque creo que fue uno de sus últimos conciertos, eh, me estoy refiriendo al gran guitarrista argentino Cacho Tirado, que fue en algún momento guitarrista del quinteto de Astor Piazzolla también, y gracias a una gestión del Goethe y de unas cuerdas que representaban eh, una persona que era la persona que era un alemán, que era el dueño de la casa de música y violini, no sé si te recuerdas. sí, claro, Entonces, perfectamente. esta persona fue la que me dijo que podría traer a Cacho Tirado. Entonces, Ya, imagínate partir el festival con un con un guitarrista de emblema, ese nivel, claro, claro, de ese nombre, de esa trayectoria, digamos. claro, Era increíble, era como, no sé, casi como partir con, no sé, como con Segovia de alguna manera, ¿te fijas? claro, En otro exactamente. estilo. Entonces, era algo extraordinario, y además tuvimos como un bonus track, así como un regalo, porque cuando ya se estaba gestionando toda la avenida de Cacho Tirado, me dice Wolfgang, esta persona,
me dice que además van a traer 2 guitarristas, entonces que el otro va a ser Juan Falú. Claro. Entonces también otro gran guitarrista argentino, ¿no es cierto?, con una tremenda trayectoria, viene también en esa primera edición y tocan inclusive cada uno por separado, e inclusive al final tocan a dúo un par de temas. Sí. Entonces es realmente, o sea, es como que podríamos decir que el festival parte como con un aura, con una estrella así, muy, muy iluminada, digamos, por tener a estos músicos para comenzar y por la onda que se genera en el festival. Que yo creo que eso es fundamental. No solo que haya venido Cacho Tirado y Juan Falú, sino que lo que se generó a través de ello, alrededor de ello, y con los otros guitarristas chilenos que participamos en ese momento, donde habían guitarristas clásicos, guitarristas de flamenco, guitarristas de jazz, y ya se empieza a generar esta forma, digamos, de que el festival puede juntar a través, o sea, digamos, a través de la guitarra, una variedad de estilos, una variedad de formatos que la gente, el público, agradece mucho, porque va a ver a un guitarrista clásico, pero termina escuchando un flamenco, parte escuchando a un folclorista y termina con un jazzista, y etcétera, etcétera. Y además agrupaciones de cámara, y dúos, y tríos, y se va agrandando la cosa, ¿te fijas? Sí, ahora yo quería decir un solo detalle. Uno pone Festival Entre Cuerdas en el Google, esto es lo que yo estoy mostrando, y lo que aparece son, o sea, aquí hay 20 años, digamos, de historia. Uno puede ver nombres como Cristian Galvez, qué sé yo, figuras como el Andrés Hernández, Pituquete, del flamenco, qué sé yo, estás tú también, pero el ensamble de guitarras de Chile, de la escuela moderna, qué sé yo, es bien impresionante que Carlos Lederman, Carlitos del flamenco, es bien impresionante lo que uno, o sea, uno puede buscar por Google algún dato, pero de pronto tú pones entre cuerdas y te aparece todo de entre cuerdas. O sea, no hay ninguna otra cosa de la... Sí, estoy viendo ahí esa foto increíble en Corinto con Ricardo Gallén. Acá. Esa ahí, Esa. ¿te fijas? Esa es claro. una foto histórica. Eso sí. es antes del terremoto. Antes del terremoto. Está Ricardo Gallén, está Andrés Hidalgo, hay un dúo de Noruega, hay un guitarrista argentino, Ajá. Marcelo Cornel atrás. Claro. Está Roberto Pachari de Perú. Me acuerdo de ese año, fue extraordinario también, ese año. Ese fue el año 2007. 2007. El año que tuvimos la suerte de tener al maestro Leo Brauer, que fue una colaboración, me acuerdo, sí. Claro, fue una colaboración con otra gente y lo pudimos tener en el festival, tocando con orquesta, bueno, fue una maravilla. Sí. Y bueno, estuvo Ricardo Gallén, que es uno de los grandes guitarristas, que ya era un gran guitarrista, pero hoy en día es uno de los grandes guitarristas del mundo, de la música clásica. Y bueno, y podríamos hablar de muchos otros, ¿no es cierto? Sí, acá está Antonio Restucci. Claro, ese año estuvo también Néstor Moza, el gran guitarrista peruano de flamenco criollo. Estuvo también Marco Pereira, otro de los grandes guitarristas brasileños, sí. que se ha mantenido en el tiempo. Bueno, en realidad podemos hablar de muchos músicos. Es interesante quizás que hablemos un poco de los músicos también que han pasado, sí. y de las líneas que se han formado. No sé si que te gustaría que habláramos de ese tema. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Sí, yo quería nombrar algunos nomás. Está Chicoria acá, Antonio Restucci. ¿Quién más se ve acá? El diapasón porteño. Javier Farías. Aquí justo con Eugenio González en esta foto. Está muy bien esa. Genial. Genial. Claro. Con el ensamble de guitarras de Chile. Javier está en Estados Unidos y Eugenio... bueno, acá está Luis Castro. Luis Castro. Sí, increíble cómo van apareciendo los nombres, las figuras, en esta simplemente
barrido por Google, no hay otra, aquí no está preparado, puse entre cuerdas y apareció todo esto, entonces es bien impresionante eso, ¿no? Que uno pueda ver. Me acuerdo también de un momento en que el Goethe como que, o sea, no, el Goethe, el festival como que tenía tanta expectativa o generó tanto impacto que recuerdo a Ramiro Molina componiendo una obra en directo ahí, en una de Claro. las fechas, así como estrenando obras. Vino eh, el Luis José Recart también a estrenar Claro. obras. Me acuerdo de eso, me acuerdo de este grupo que hacía música africana con corá africano, que es Mm, esta arpa, empezaste a sí. buscar también otras sonoridades. eh, Eso también obligó a trabajar muy bien la escena, la luminosidad, la escenografía. También empezó una búsqueda ahí en un momento, ¿no? Eh, Me acuerdo también de algunas artistas audiovisuales que estrenaron o tomaban músicas y hacían unas, unas, eh, unas intervenciones en video que se proyectaban, en fin, ¿te acuerdas de eso, no? Sí, 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 no. No, Algunas claro, cosas las sí, grabamos tiene. allá en tu casa, otras las fuimos, Sí, en fin, entregándoselas. Hubo momentos así bien curiosos, porque bien intensos, de mucha creatividad y de mucho movimiento creativo de otras disciplinas, de otras, que querían estar también. claro, claro. Y bueno, yo creo que eso quizás fue eh, parte del eclecticismo también que yo tengo conmigo mismo, digamos, de que aparte de tocar guitarra, de componer música, escribo, como tú dijiste, he hecho algún par de películas, estoy siempre como vinculado a un quehacer artístico más general que la música nomás, a pesar de que la música sea el más importante y al que más le dedico tiempo y todo, ¿te fijas? Claro. Entonces, en ese sentido, claro, yo me recuerdo perfecto de los trabajos de gente de cine, gente audiovisual, mezclados con texto, con poesía, inclusive hubo danza, no sé si te recuerdas, Sí, claro. hubo mucho trabajo de músicos con danza, algunos trabajos independientes. Entonces, claro, creció tanto, 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 y se produjo una expectativa que ya, claro, abarcaba un público muy amplio porque había gente que quería ir a ver la danza, quería ir a ver los cortos que se daban en relación a, ¿te fijas? Correcto. Y luego y los músicos eran muy variados, era desde grupos africanos, grupos árabes, jazz, Música griega, me acuerdo también. fusiones, experimentaciones, Guitarra eh, barroca, qué sé yo. guitarra barroca, claro, guitarra Mm, barroca, qué sé yo, laúd, vihuela, mm. eh, pucha, de todo, de todo. Entonces, de alguna manera, eso generó una apertura impresionante desde lo que es la audiencia. Sí, sí. Con el tiempo, porque ahí empiezan a jugar un montón de cosas que tienen que ver, imagínate, desde cómo organizar todo esto, estructurar todo esto, de cómo financiar todo esto. Entonces, cada vez era más complejo en ese sentido, y de alguna manera yo creo y supongo que en el último tiempo que se ha concentrado más nuevamente en la música nomás, no solo en la guitarra, o sea, en la guitarra, pero también siguen los estilos, todo eso sigue igual, pero quizás ya no hay tanta participación de cosas adicionales, de artes adicionales como cine, como poesía, como danza, ya es algo mucho más esporádico, Sí, que a pero veces se usa sobre todo en la música contemporánea, cuando a claro, pero veces hay... yo creo que ahí pasó algo que fue interesante y es que después cada uno encontró su lugar, cada una de estas disciplinas, ¿no? O sus encuentros ya son más acotados, digamos, o más especializados. Como que
Entre Cuerdas abrió un espacio, y después cada uno fue abriendo otros espacios, ¿no? Sí, sí, A en ese partir del sentido es festival. increíble. Claro, podría Sí, decirse que Entre Cuerdas no solo era un festival de guitarra, sino que era de alguna manera una especie de semillero para el para que, arte. para el arte. Mm, Entonces, diferentes disciplinas, como tú lo dices, luego van encontrando sus propios espacios y por más que nada, yo diría, por infraestructura y por logística, logística, claro. Pues sí, claro, las cosas tienden a ser un poco más acotadas, porque hay que tener una energía, como te digo, y un momento. Bueno, tú trabajaste conmigo bastante tiempo, así que lo sabes de sí, memoria, de memoria. que es superior. Ya llega un momento en que uno No puede cubrir realmente, todo nomás. Claro. claro. Entonces, yo pienso que por eso se acota más hacia a que sea el festival de guitarra, la guitarra, qué sé yo. Sí, Eh, pero sin embargo, yo estoy muy, muy, muy orgulloso y muy feliz de que haya sido así Entre Cuerdas en sí. sus comienzos, de que haya sido un semillero de muchas actividades del arte en general, enfocado alrededor de la guitarra. El momento de la guitarra en Chile era muy bueno en ese momento, lo sigue siendo, cada vez mejor. Entonces es un instrumento que logró un gran nivel eh, de desarrollo en varios estilos, y por eso creo que ha sido el Festival Entre Cuerdas es, claro, no es un festival de guitarra nomás, como ahora hay otros festivales de guitarra y son muy buenos, y gente que hace. Eh, el Festival Entre Cuerdas no podría definirse como netamente un festival de guitarra. Piensa tú el largo que tiene, dura un mes. Sí. Por todas las ciudades que va, hay diferentes orquestas, la gente que ha traído de todos los estilos, es una cosa increíble. Entonces, hablábamos de Ricardo Gallén, por hablar de guitarristas extranjeros, que Sí, justo lo estás mostrando ahí. sí. Podemos hablar de, no sé, de Susan Bynard, la gran guitarrista de jazz que lamentablemente falleció por una enfermedad hace muy poco tiempo. Mm, Una guitarrista que grabó con Joe Zawin en el último no, disco. no aparece acá, Eh, espérate. Para ver. eh, Susan Vaina. Bynard, claro. Tenemos a ¿cómo se llama? A Marcin Dila, el fenómeno de la guitarra clásica que logró venir. Eh, Estuvo también Uwe. Marco Socía, estuvo Yamandú Costa, imagínate, Uwe dos veces. Kropinski. Uwe Kropinski, que es Un un fenómeno, fenómeno, un sí. artistazo. Sí. Uwe, Vamos bueno, acá a ¿para qué Yamandú. decir? Fíjate, se me olvidan los nombres de la gente, el cuarteto, este cuarteto alemán de música contemporánea, ¿no es cierto? Sí. Eh, es que realmente se me olvidan nombres, guitarristas jóvenes también, muchos guitarristas jóvenes. Siempre el Entre Cuerdas Christian Berni, logró que era Christian Bernicke, claro, claro. muchos guitarristas jóvenes que venía tanto de afuera como desde Chile, para mostrar, para empezar su trabajo. De hecho, Yamandú, la primera vez que vino, tenía como 21 o 22 años, 21 la años, primera vez claro. que vino. Era su primera salida al extranjero como solista. Así es. Claro, entonces fue impresionante. Yamandú Costa en Chile, y era su primer concierto en el extranjero como solista. Entonces, Y, bueno, y ya hablamos de Marco Pereira, un montón de músicos brasileños, sí. ¿no es cierto? Marcus Alexandre Tardelli. Gismonti, Marcus Tardelli, otro monstruo de la guitarra brasileña, Sí, también estuvo acá. sí. Eh, ¿Te fijas? O sea, realmente, si tú haces como una especie de resumen de toda esta gente, el nivel que ha tenido el festival en todos los años es increíble. ¿Cómo se ha logrado mantener en ese nivel sin decaer? Tanto de algunas figuras famosas, de cualquier estilo, como de guitarristas nacionales muy famosos y muy buenos,
y como jóvenes emergentes, tanto nacionales o extranjeros. ¿Te fijas? Y eso estamos hablando netamente de la guitarra, porque súmale a eso ahora las agrupaciones, la música de cámara, y yo haría aquí realmente un gran espacio para hablar de los compositores y de las músicas que de alguna manera también han salido a raíz de todo este movimiento que ha ocurrido a través de la entrecuerda. Sí, ahí hay un gran amigo y compositor, Chicoria, ¿no? Claro, Chicoria, por ejemplo, que estuvo desde el primer festival, de hecho, desde con Chicoria, sí. Claro, con Chicoria conversamos muchas veces de cuando yo estaba organizando el festival. De hecho, la palabra entre cuerdas, podríamos casi decir que es una idea de Chicoria, que nosotros habíamos creado con Antonio Restucci, Ángel Parra y Emilio García, habíamos creado un cuarteto que se llamaba Bajo Cuerdas. No sé si te recuerdas. Eso fue como en el año 97. Yo vivía en Alemania y bueno, a veces venía. Claro, y con Toño creamos ese cuarteto, invitamos a Emilio y a Ángel. Emilio, claro. Sí me acuerdo, pero por supuesto. Sí, bajo cuerda. Hicimos algunos conciertos y tuvo mucho éxito. También tuvo mucho éxito porque estaban muchos nombres, sobre todo Ángel y Toño, ¿te fijas? Es que claro, el puro... Emilio, o sea, estaba lleno de nombres ese cuarteto. Y funcionó bien, era bien así, libre. Entonces, claro, cuando conocimos a Chicoria, o yo lo conocí, él se acordaba de esto, entonces bajo cuerda, entonces de repente salió la palabra entre cuerda, y acuérdate que después, cuando yo me fui, de alguna manera Chicoria se queda tocando también ahí con Toño, y al final, en el tiempo, digamos, mucho tiempo después, manteniendo esa idea, ya sin Ángel, crean con Emilio y Toño el Zagaré Trío. El Zagaré, claro. Claro, que de alguna manera viene de eso también, ¿te fijas? De esa instancia. De esa instancia que Toño ya también viene haciendo hace mucho tiempo, con distinta gente. Imagínate, Toño desde que tocó hasta con Manduca, cuando era prácticamente un joven. Claro. Entonces, por eso te digo, se va gestando un montón de gente que a su vez se van encontrando, reencontrando y van uniendo situaciones, y el Entrecuerdas tuvo mucho, como tú dijiste, fue una escena muy privilegiada para todos esos encuentros y reencuentros. Sí, increíble. Ahora, tú hablabas de los compositores. Sí. Claro. Se estrenaron obras. Claro, que a partir de ahí viene un movimiento compositivo chileno que está más ligado a lo que podemos llamar la guitarra latinoamericana, la guitarra que tiene elemento de raíz, que de alguna manera venía de Antonio Restucci, pero como Antonio no es un músico, entre comillas, docto, de academia, no se podía plasmar en un papel y que otras personas tocaran su música. Claro, porque él no escribe en partitura. Exacto. Entonces, a raíz de eso aparece, tú lo estás mostrando aquí, Javier Faría, gran guitarrista, además, pero también gran compositor hoy en día. Quizás uno de los más importantes en este momento. Sí. Claro, que toma esta línea, por llamarlo, de lo que se llama la música de raíz, aunque yo creo que Javier es una persona que hace algo mucho más ecléctico que eso, sí, pero claro, lo toma en un comienzo. Y lógicamente que el que más lo toma es Chicoria, de alguna manera discípulo de Antonio Restucci, y él puede llevar al papel, puede llevar a hacer que esas piezas, que ese tipo de música pueda ser tocado por guitarristas clásicos, entre comillas, por guitarristas que tienen que leer, por guitarristas de conservatorio que no componen. Entonces ahí tenemos que se va gestando, y a su vez van apareciendo otros nuevos. Tú pones aquí ahora a Javier Contreras, un tipo absolutamente genial, brillante. Claro, es que Javier fue uno de los que primero transcribió música de Restucci para que José Antonio Escobar pudiera tocarlos.
las piezas. Imagínate, Imagínate. imagínate. Este cabrón Entonces, también llegó a los 21 años a Santiago desde Punta Arenas a claro, tomar claro. clases con José Entonces, Antonio exacto. directamente. Y Sí. esa línea se fue abriendo Sí. ese nicho, y hoy en día tienes, no sé, compositores como Simón González, que es una Oh, maravilla, sí, Simón tiene una Simón cosa. Rora, eh, tienes a este chico Moa, que está ahora en la India. Bueno, Simón González es realmente un talento extraordinario. Yo lo encuentro a Ordinario. él no solo un guitarrista extraordinario, sino que un músico extraordinario y gran compositor. Él es para mí uno de mis favoritos en todo este mundo. Sí, Pero acá. hay muchos, te fijas, se ha ido ampliando, y de hecho creo que hay otros más, quizás nombres que yo en este momento no manejo, y ha sido fantástico que esa línea también prenda tanto entre los guitarristas clásicos. Y de hecho la música, entre comillas, más contemporánea, más docta, no es tan tocada por los guitarristas, ¿te fijas? O sea, es como que han preferido, digamos, identificarse con esta música de raíz. Y eso lo encuentro muy bueno. Es un fenómeno que ya en Brasil, en Colombia, en Argentina, había ocurrido mucho tiempo antes. ¿Te fijas? Entonces, todo tiene como su momento. Ahora, la gente que sigue componiendo con un lenguaje más abstracto, más contemporáneo, voy a llamar una palabra, también existe, ¿te fijas? Y también lo sigue haciendo. Gente más vinculada al jazz también lo sigue haciendo. Sí. Por eso que es bueno, porque no es que se detuvo un lado y partió otro, no. Como que se amplió nomás, ¿te fijas? Y como que se dio esa oportunidad a que los guitarristas puedan tocar música de raíz, en este caso chilena, como a la par de cuando tocan música argentina o música brasileña, Sí, digamos, pero colombiana. además de eso, bueno, estuvo también la Eli Morris, estuvo también Horacio Salinas, No, claro, claro, o Horacio sea, Salinas fundamental, y Eli Morris también. y estuvo también Y Patricio Castillo, me acuerdo. Patricio Castillo, Claro. y ¿quién más podríamos hablar? Seguro que hay otros. Gente que trabajó con la guitarra de manera... O sea, desde ese lado inclusive, me refiero a la guitarra latinoamericana, como el claro, la Sergio guitarra Sobal, digamos. latinoamericana, y que hizo piezas y que pensó en que era interesante. Bueno, Horacio Salinas es naturalmente un nombre también, Claro. un nombre importante. También tocó en entrecuerda, ¿eh? Sí, como pues eso Horacio es lo que Salinas te solo. estoy diciendo. Sí, sí, sí. Recordando Ojo, los que han estado. sí, sí. ¿Mm? No, increíble, increíble. O sea, Horacio Salinas, logré convencerlo de que tocara solo, digamos, como él, sus piezas y todo. Y lo hizo, y bien, muy bien. Gran Sí, guitarrista Horacio. claro, estaba un poco asustado, me acuerdo. Un poco asustado estaba, sí, Claro, claro. Claro, claro. porque no es algo que él haga frecuentemente, tocar solo un Tocar solo, concierto de una claro. orquesta. No, claro. Claro. Pero Sí, igual, Eli Morris también estuvo en sí, entrecuerda. sí. Eh, El Ítalo y qué sé Pedrotti, yo, Freddy bueno, Torrealba con el charango. ¿Mm? imagínate, Freddy Torreala con el charango, ahí ya vamos a entrar en otro mundo, que era el que que estábamos hablando, de los otros instrumentos, Claro. charango especialmente. Imagínate, Gustavo Colina, el gran cuatrista Cuatrista venezolano, venezolano, sí. Sí. gente que vino a tocar, ¿cómo se llama esta? Guitarra brasileña, guitarra caipira, La guitarra eh, caipira. gente que tocó tres cubano, Mm. gente que tocó ud árabe, gente que tocó, bueno, por tratar de nombrar instrumentos así, te fijas que no sean tan tradicionales. Sí. Entonces es increíble, claro, ¿Cómo pasó se llama por este cabro griego, Alexandro Tefarikis, claro, él Tefariki? Sí. tocando el famoso Buzuki, buzuki, claro. claro. Sí, sí. Entonces, No, ahí tienes impresionante. otra, claro, gente que tocó arpa, Claro, gente que tocó mandolina. sí. No, sí, bueno, y para qué decir los instrumentos antiguos, como la ud, vihuela, archilaúd, Mm. eh, increíble, o sea, Sí, y después claro, y siempre con la complicidad de las cuerdas clásicas, de los vientos, de las percusiones, es decir,
finalmente, claro, de la voz, incluso cantantes que iban acompañados por instrumentos. Recuerdo a Gonzalo Cuadra con Oscar Olsen, a Claro, la Carolina Acuña cuando hicieron este repertorio con tú acompañándola, ¿te acuerdas? exacto, Sí, exacto. Y han habido otra gente. Eh, Han habido otra gente, digamos, que ha hecho canto también, canto y acompañamiento. sí, sí. No, Han habido ensambles de jazz, de fusión, eh, han habido Jazz bueno, Huachaca. jazz huachaca con tu grupo, Parece, sí. Ramiro Gypsy, Molina con el jazz experimental absolutamente de vanguardia, claro. Y el eh, Gypsy Trio, ¿te acuerdas? Con Cristóbal Gypsy Gómez, Trio, sí. claro, Con Jazz Gypsy Manuch duro, Trio, sí. claro. Muy bien. Sí, No, o sea, te digo, han habido guitarristas de jazz extranjeros, americanos, europeos, chilenos, como Daneman, como Emilio García, como Ángel Parra, como Jorge Díaz, Jorge Díaz. bueno, Galvez, Cristian Galvez, que estuvo el año pasado, Marcelo Aedo. claro, Marcelo Marcelo Aedo. Aedo, Sí, sí. me No, acuerdo. se han pasado, te digo, eh, Nelson Herregada, han Claro, pasado músicos notables de todas las líneas, ¿te fijas? sí. Y bueno, yo quería también recalcar un poco que tú hablaste de Ricard, eh, Ajá. que me parece muy importante, porque Ricard fue la primera persona que me prestó ropa para poder trabajar con una orquesta. Sí, Luis José Ricard, gran violista, gran persona, maravilloso amigo, gran músico, luchó tenazmente para tener esta orquesta, la famosa Marga Marga, que así en es. algunos tiempos fue la orquesta de la Escuela Moderna de Música, en otros tiempos fue la de la Universidad Andrés Bello, creo yo. No, no. Y finalmente logra independizarse y crear su propia orquesta, que es el mismo concepto. Con él hicimos grandes cosas. Estrenamos una obra mía para guitarra, orquesta y percusión. No, se hicieron cosas increíbles. Y él estaba siempre muy abierto también a que hubieran experimentaciones, como algunos músicos brasileños que tocaron con la orquesta. Bueno, él trabajó Sí, con Brauer cuando Brauer vino en el 2007. Ellos tocaron también con el cuarteto que él tenía en ese momento, un par de los cuartetos de Brauer para cuerda. Así que fue, como te digo, la participación de Luis José Recart ha sido importantísima y fundamental en el Festival Entre Cuerdas, desde todo punto de vista, su sí, calidad humana, su calidad creativa, su aporte, su apoyo, increíble. sí. Y bueno, y también después empezamos a trabajar con otras orquestas, como la del Teatro Regional del Maule, eh, que ha sido también una orquesta importantísima. Fundamental, porque Orquesta Nacional. eso es en Santiago es poco lo que se ha logrado hacer con orquestas, salvo con Luis José Recart, pero en el Maule se han tocado casi todos los repertorios para guitarra y orquesta. Sí, sí. Bueno, hemos logrado también llevar a la orquesta del Teatro Regional, Ajá. eh, hemos logrado llevarla a Santiago también, 2 veces. Dos veces, perfecto. Claro. Entonces, eso ha sido también increíble, ¿no es cierto?, bajo la dirección del maestro Rettig. De Entonces, Francisco es una Reti. orquesta que ha funcionado muy bien. Y como tú dices, ha tocado prácticamente todos los conciertos que, entre comillas, conocemos famosos para guitarra y orquesta, desde Aranjuez para abajo, Claro, todos, digamos, todo. todos los que podamos pensar, Giuliano más Vivaldi, varios estrenos de obra. por ejemplo, Alex Garrobé, gran guitarrista catalán maravilloso, estrenó el concierto de Salvador Brotons para Mira, guitarra y orquesta, el concierto mediterráneo para mira, guitarra y orquesta, y, y lo estrenó justamente en el Maule, en Talca, en el Maule. el concierto mediterráneo. Y bueno, y estrenos como el concierto de Gustavo Niño de Colombia, un concierto mexicano que se estrenó con Martín Madrigal para guitarra y orquesta. No, es increíble. Romilio Orellana estrenó un concierto de un compositor chileno.
Eso te estoy hablando de los conciertos. Luis Orlandini con Romero Orellana tocaron el famoso concierto para dos guitarras y orquesta de Javier Faría. De Javier, sí. Y también otro concierto que se estrenó en el festival que se me olvida es el único concierto que ha escrito Javier Contreras para dos guitarras, que fue estrenado justamente con la orquesta de Ricard en el GAM, y los solistas eran Javier Contreras y José Antonio Escobar. Y José Antonio, con el dúo Ese fue sudamericano. Una cosa increíble también. ¿Eh? Sí. No sé si se han vuelto a tocar ese concierto en alguna otra parte o no. En alguna otra parte. Eso no lo sé. Creo que en Finlandia lo tocó una vez José Antonio con Petri Kumela, creo. Bueno, habrá que preguntarle a José Antonio claro. si lo ha hecho. Por eso te digo, han habido varios estrenos de conciertos para guitarra y orquesta que se han hecho con la Orquesta del Maule y también con la Orquesta Ricard. Y ahora último habíamos integrado la orquesta clásica de la Universidad de Talca. El año pasado hicimos unos conciertos con esta orquesta. Y bueno, con todo lo que está ocurriendo ahora ya no se sabe qué va a pasar. Digamos. ¿Qué va a pasar? Está todo en stand-by. Está todo en stand-by, si vamos a continuar con esa orquesta o no, con otra. Sí. ¿Te fijas? Pero sí... el dúo sudamericano. Claro, bueno, ahí estás poniendo fotos de ellos. Bueno, José Antonio Escobar, otro de los grandes guitarristas chilenos, digamos, uno de los más importantes, de los más importantes, sí, de la guitarra clásica chilena, tanto en Chile como en el extranjero. Es una persona muy conocida, gran guitarrista, gran músico, y además, imagínate, él fue profesor de Javier Contreras y después formaron el dúo, y cuando pueden tocan, y ese es otro gran momento, digamos, de la música de cámara, el dúo de Contreras con Escobar, sí, donde tocan principalmente obras de Javier Contreras, pero también tocan de otros compositores. De otros compositores, sí. Sí, también. Y realmente, bueno, por eso te digo, han pasado tantas cosas, y ese fue uno de los dúos que se estrenó prácticamente en el festival, el de Javier con José Antonio. Todavía me acuerdo cuando tocaron ellos. Sí. Y bueno, y así han ocurrido muchos enlaces, muchas fusiones que después se han mantenido en el tiempo, de desarrollos de personas, guitarristas que eran casi desconocidos, como Esteban Espinosa, por ejemplo, que tocó en un festival cuando era muy jovencito, que fue en el mismo festival donde tocó Yamandú, en Valparaíso, y ahora Esteban Espinosa es otro de los grandes guitarristas clásicos de este país. ¿Te fijas? Así es. Con una gran trayectoria internacional también. Por eso te digo, es increíble cómo se ha ido gestando todo esto. Sí, sí, increíble. Porque además en un momento tú abriste un concurso, pero y antes de ese concurso había un espacio para jóvenes talentos. ¿Sí? Claro. Y después se hizo el concurso para que pudieran participar y hubiera una selección, qué sé yo. Pero de esa camada de los jóvenes talentos viene Esteban, viene Javier Contreras, viene Andrés Pantoja, guitarristas que hoy día están en un lugar privilegiado, un lugar importante, digamos, de la escena guitarrística. Claro. Danilo Cabalú. Claro, Danilo Cabalú, Sebastián Monte. Sí, Sebastián Monte. ¿Qué otro joven? Guevara, Alex Panes. Sí, esos son más nuevos. Guevara, sí, Panes, esos son más nuevos. Indudablemente que lo son, como Enrique Díaz Lascao, ¿no es cierto? Son gente más... pero de los que tú hablas son como muy al comienzo, dentro de esta serie de jóvenes talentos, que además no solo lleva a la música clásica, digamos, sino que también a la música a flamenca o al jazz. Hubo claro. mucha gente que salió de estas camadas, digamos, y que aprovecharon el festival como una plataforma para catapultar, digamos, sus conciertos, y inclusive algunos para
apoyarse en sus propias carreras, digamos. O sea, en ese sentido fue muy, muy productivo el festival. Sí. Francisco García Sánchez, ¿te acuerdas? También del Claro, Francisco flamenco. García, gran guitarrista flamenco, ¿no es cierto? Sí. Eh, Imagínate, también estuvo dentro de los flamencos, bueno, estuvo también, ¿cómo se llamaba? Aparte de Pituquete, eh, ¿cómo se llamaba este chico? Uno que se Bravo. fue a España. ¿Ah? Jorge Bravo. Jorge Bravo, que vivía en Inglaterra, él, claro, Sí, guitarrista que también ha incursionado por diferentes caminos. sí. Bueno, y así hay varios, te fijas, que, que han pasado. Sí, es Oye, fantástico, o sea... aquí encontré un personaje. Esto fue una maravilla. Esto fue una Cuando Pancho maravilla, ¿cierto? Cabrera con su grupo de jazz manuch tocaron en el Goethe, Claro. con esta orquesta, sí, que de hecho el Mira, baterista era primo mío. Sí, era una cosa impresionante. increíble. Sí, Claro. Panchito Cabrera es uno de los grandes referentes de la guitarra eh, chilena. Manuch, Sí, del jazz claro, manouche, qué sé yo, un emblema. totalmente, Claro. Y totalmente. también estuvo en el festival. Mira, las cosas que navegando van apareciendo. Oye, Alberto, yo creo que hemos dado un recorrido y yo creo que hacía falta, ¿no? Hablar de lo que nos ha sorprendido hacer esto, de poder, de los tesoros, del valor que tiene de pronto creer en una quimera y como tú dices, una bola de nieve que va creciendo y que uno no logra después al final darse cuenta en el momento de toda la dimensión, pero ahora han pasado 20 años y uno dice, wow, o sea, estuvieron todas estas, hicimos algo hicimos Claro, para que la música entre cuerda circule, está ya muy por encima de nosotros, está en la historia ya de la música chilena, va a estar siempre. va a estar Va siempre, a ser sí. un festival que ha trascendido demasiado como para no estar, digamos. O sea, es un festival que siempre va a estar, cuando se hable de la historia de la música chilena, va a estar entre cuerdas, eh, digamos, ya sea específicamente por la guitarra o por todo lo que ha ocurrido alrededor de este festival, por su Sí. duración. Tú hablaste de 20 años, sí, son 20 años hasta el año pasado, este año tendría que ser 21 años. 21 años. O Si sea, es que logramos hacerlo, vamos a ver qué pasa este año. Y hay sí, otro punto que es muy importante que a mí me gustaría hablar también un poco. En realidad son dos puntos. Una son los luthieres, muy bien, digamos que perfecto. Sí, otro punto importantísimo y que también han habido varios luthieres que han participado, tanto algunos activamente y otros desde fuera, mandando sus guitarras con guitarristas que tocan sus guitarras recién hechas y construidas para ellos y sí, que serán tocadas en el festival. Y por sí, otro lado, el otro tema que me parece muy importante de hablar es la participación femenina en el festival. es Las importante. mujeres que han participado, tanto como compositoras como guitarristas. ¿Te fijas? Porque generalmente se habla de la guitarra, se habla de muchos hombres, pero las mujeres están teniendo una gran participación en el mundo. Yo te diría, a esta altura, ya casi a la par con Casi a los la par. hombres en el mundo. No tanto en Latinoamérica, pero sí en el mundo. Sí. Hablemos de las mujeres entonces, mujeres compositoras, para que Claro, después no mujeres digan que uno... compositoras, mujeres guitarristas. Bueno, yo pienso, realmente no tengo muy claro el fenómeno del instrumento. Siempre ha sido un poco un enigma. Eh, por ejemplo, yo que voy a tocar bastante seguido a México, a festivales en México, yo te diría que prácticamente no te encuentras con mujeres mexicanas tocando. Ya, Prácticamente, siempre hay una, dos, pero prácticamente no. Y México prácticamente es el no. país que yo creo que tiene más festivales de guitarra en el mundo. Es una cosa increíble, en cada ciudad, casi en cada lugar hay un festival, hay un movimiento guitarrístico muy fuerte y de mucho nivel. Sí, México es un país que tiene grandes guitarristas y gente que ha tomado muy en serio esto, y también la composición.
Sin embargo, el universo femenino no es muy, ¿no? por lo menos que esté tocando, no es muy, digamos, vistoso. No hay. Siempre que ves mujeres en los festivales de México, son Allá, casi siempre europeas. ya. Una que otra japonesa, una que otra americana o canadiense, pero la mayoría son europeas. Entonces, y eso no solo, bueno, tomemos el ejemplo de México porque por la cantidad de festivales que hay, Sí. pero también en Chile, también en casi todos los países latinoamericanos, con excepción de Argentina, yo te diría que no hay un movimiento guitarrístico femenino. No es que no haya nadie, Sí. hay, indudablemente, y algunas que son muy buenas, o con mucha dedicación, en Chile, por ejemplo. Pero realmente, si tú comparas la cantidad de hombres que hay, de jóvenes que estudian este instrumento y que lo desarrollan, es realmente una gran diferencia con otros lugares. Tú estás Sí. poniendo ahora a Mirta Álvarez, que ha sido una de las grandes guitarristas que ha venido a Argentina de tango, Argentina, una de las exactamente. más maravillosas guitarristas que toca este instrumento, este estilo, digamos, en la guitarra, en el mundo entero. Y además con repertorio argentino, ¿no? Argentino También. totalmente. Eso es una Y también, decisión muy importante. exacto, ella es maravillosa. Y también en Argentina hay guitarristas argentinas clásicas de bastante nivel. Y también muchas Virginia Yep de guitarristas que Perú. se dedican, o de Sí, Perú, por ejemplo, ¿no es claro. cierto? Sí. Virginia Yep. Ella vive en Y Alemania y ha hecho un trabajo de investigación y de composición también alrededor de la guitarra peruana. O sea, también también, hay una, una indicación, hay una intención fuerte con con lo nativo, ¿no? Tanto Mirta Álvarez con la música argentina como Virginia Yep con la música peruana. Es decir, eh, independiente de que también tocan otros repertorios, pero eh, están componiendo o están haciendo arreglos o están investigando alrededor de las músicas de sus países. ¿No? claro, no, claro, sí, indudablemente que hay algunas Hay personas en una española, Brasil. siempre se me olvida el nombre, esta que vino también a, ¿te acuerdas? Anabel Montesino. Anabel Montesino, sí, la Sí, vamos a... no, en Europa, guitarristas clásicas, digamos, eh, hay muchas. Sobre todo, yo te diría, en Polonia, en Austria, en Ajá. Rusia, en Italia, en España también. Hay muchas guitarristas mujeres, eh, en Alemania, muchas guitarristas mujeres de mucho nivel. En casi todos los países, Francia, Inglaterra, en todos lados te encuentras con mujeres que tocan muy bien, inclusive algunas componen. Entonces, por alguna razón extraña, yo te digo extraña porque uno dice, ¿por qué ocurre ahí? Eh, en Europa, el desarrollo del instrumento, desde el mundo de la guitarra clásica estoy hablando, se ha desarrollado tremendamente también en las mujeres y también en las mujeres compositoras. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en Latinoamérica, que es como un instrumento tan propio de Latinoamérica, ¿no es cierto?, del folclore, de la música de raíz que hablábamos, justamente no se dé tanto esta necesidad de la mujer de ser solista en guitarra? ¿Te fijas? Más bien ocupa la guitarra como un instrumento para acompañar sus canciones, para acompañar en un grupo, en general estoy hablando. ¿Ah? Sí. Indudablemente que el fenómeno de Mirta, por ejemplo, que la mencionaste y que la mostraste, Mirta Álvarez, de Argentina, Acá está. es un fenómeno, ella es mundial absolutamente, te fijas, ella es una de las mejores guitarristas del mundo en este momento, es un fenómeno. Mira. Pero también así te vas a encontrar siempre con fenómenos aislados en cualquier lado. Pero ¿por qué? La pregunta mía es ¿por qué ocurre de manera más consistente y no aislada en ciertos lugares y en otros no?
¿Te fijas? No lo sé, realmente no lo sé. Es probable que así como se ha ido abriendo un espacio muy importante, yo creo que el mundo está cambiando y ha empezado a cambiar de hace rato, no es solamente con la peste, con lo que está pasando ahora, sino que la mujer, yo siento, fíjate, que ha logrado también colocar un discurso nuevo. Y eso trasladado desde primero lo político y lo social y a las artes, ¿no? Y tiene que haber un movimiento nuevo, yo siento que en ellas hay un refresco de muchas cosas, ¿no? Sí, no, no, pero Cuando suena, yo sí, cuando uno escucha, cuando uno, no sé, siento que hay, eh, no sé, cuando uno escucha, ponte tú a la Esperanza Spalding también, ¿te fijas? Hay una cosa que te renueva el movimiento del flujo de la música, ¿no? Y eso yo creo que, que también es muy interesante y muy importante que ocurra y que ojalá sí, que tengan más escena, y yo creo que de a poco esto va a ir como tomando más propiedad. Cada vez van a aparecer más y eso es lo que hay que estar atentos. supongo, Y tienen que supongo, lo aparecer. esperamos. Y tienen Pero que ¿sabes aparecer. lo que yo quería? La Melissa Claro, ¿sabes Aldana, lo por que yo? ejemplo, tú escuchás a la Melissa Aldana tocando saxo, se Claro, ganó un Grammy ahora, y tú ves cómo desde una fragilidad de pronto aparece un torbellino de ideas y de es que cosas nuevas, justamente ¿no? eso era lo que te quería comentar, Sí, no específicamente de Melissa Aldana, aunque me parece fantástica, ella la encuentro una gran música. sí, Eh, Te quería hacer como la pequeña observación de lo que estás hablando, de que eso está muy bien, pero el fenómeno mm, es particularmente en la guitarra. Por eso que es mi claro, pregunta como es la guitarrista. guitarra. Porque si tú ves, siempre han habido en Chile y en Perú y en Bolivia y en Argentina y en Ecuador, más o menos, en mayor o menor medida, mujeres que estudian cello, violín, flauta traversa, piano, Mm, que son cantantes, claro, arpa. Pero dime por qué guitarra. ¿Qué tiene la guitarra? Uno en un momento pensó, que es muy extraña, técnicamente rara, es como grande, pero ahora yo veo tocar unas niñitas en Europa de 15 años, cuando estuve en Polonia haciendo unas clases, y realmente, te digo, tocan increíble como si el instrumento fuera nada. mm. ¿Te fijas? Sí, Como son si no parte de tuviera claro, ninguna dificultad técnica, ningún problema al tamaño. claro, Entonces, como que esa apreciación mía quedó en la nada, que porque, no era nada. porque no era así, digamos. Sí, ¿Te fijas? Pero por alguna razón ocurre ese fenómeno acá, que es con la guitarra. Yo sé que parezco como majadero, pero es curioso, es con la guitarra, porque hay muchas mujeres chilenas que tocan excelente el violín, la flauta, el piano, son cantantes. sí. Eh, Sin embargo, en guitarra hay algunas muy buenas también. Lo que te quiero decir que es poca la cantidad. Es como que el movimiento fuera poco. Y Sí. eso que tú dirías, bueno, es que a lo mejor no han visto tanta. Piensa tú que en Entrecuerda, casi desde los comienzos de Entrecuerda, que han venido a tocar mujeres. Y tú lo sabes. Sí, claro. Mujeres alemanas, americanas, canadienses, japonesas, Acá hay china, esta Victoria Subelak Subelak, de Polonia. de Polonia. Claro, fantástica. Sí, Y el año pasado estuvo otra polaca más, ¿te sí, fijas? Katarzyna Morales. Y así han pasado muchas sí. personas. Entonces, hay un referente, digamos, visual en estos conciertos de ver tocar a una mujer. Mm. Sin embargo, como te digo, es algo que tú también puedes ver, porque tú estás acá en los conservatorios, ves la gente que se inscribe, que está estudiando, y tú ves que el universo masculino es mucho mayor en la Es guitarra, mucho pero mayor. infinitamente mayor. Sí, sí, sí. Ahora, Al, ¿qué es lo que se viene
para esto, lo que no se sabe, que cuándo va a ocurrir, pero ¿qué es lo que se viene? ¿Cómo tienes tú imaginado este 2020, 20 años, digamos? 21 años. 21 años, pero estamos en el 2020. Sí, Es todo 20. es como cerrar el año 20, digamos. Claro. Claro, 21, 21 versión. ¿Mm? claro. Mira, no lo sé, porque como no se sabe nada de lo que está ocurriendo, si vamos a Mm. poder hacerlo o no, no se sabe cuánto tiempo va a durar la cuarentena, la pandemia, vamos a estar en la situación en que estamos. Y además los compromisos de todos, porque cuando esto se Exacto. levante, todos van a querer ir a todos lados, o sea, a donde sea van a hacer una Claro, no, locura. La vuelta va a eso va a ser una ser lo más locura. estimulante de todo, digamos. ¿Ah? O sea, yo mismo que, digamos, tenía un par de giras ahora que no pude realizar en estos meses de aquí a junio, o sea, desde comienzo de año a junio, y bueno, y después hay otro par que ojalá si se levanta todo y todo se normaliza, se puedan hacer. Porque Claro, también lo otro es ver si las personas van a estar disponible. después de esta salida, digamos, eh, de golpe y porrazo, así de sopetón, organizar algo inmediatamente, ¿te fijas? Mm, claro, El entrecuerda, entre comillas, tendría que realizarse entre la segunda semana de agosto hasta la segunda de septiembre. claro. Era un poco la idea, porque este año además yo quería, teníamos una idea con un amigo, un querido amigo que se llama Enrique Díaz Lascao, guitarrista chileno, Ajá. exalumno Orlandini, que se radicó en Mendoza, de ver la posibilidad de llevar el entrecuerdas a Mendoza. Mm, Y imagina. realizar un par de conciertos en Mendoza y en San Juan. En San Juan está otro guitarrista argentino amigo que es Alejandro Dávila, y con él también había hablado yo para ver la manera de que entre cuerdas era como mi sueño de este año, era transformar entre cuerdas en internacional, además, internacional no solo de los guitarristas que vienen a Chile, sino que de sacarlo de Chile, pero con el Mm, nombre entre cuerdas. O sea, los claro. conciertos de Mendoza iban a ser como festival entre cuerdas, y en San Juan también. Ahora, todo eso se va a poder hacer, no tengo idea, ¿te fijas? Y cuál va a ser la capacidad que vamos a tener de organizar o reorganizar si la cosa se levanta, ¿cuándo? ¿Te fijas? ¿Cuándo? Claro. Claro, porque supongamos, mira, el festival si empieza la segunda semana o tercera de agosto y esto se levantara a principios de julio, imagínate el tiempo que te queda para organizar. Habría que Nada, hacerlo, igual, nada. yo creo que habría que hacerlo, igual, habría que hacerlo con respecto a, bueno, tratar de que toquen en lo posible, eh, lo más posible de guitarristas chilenos, pienso que sería un apoyo también a los músicos, Sí. eh, digamos, por Hacer algo esta. acá más local. Y yo creo que eso puede ser también que ocurra en todos Eso lados, digamos. sería quizás como un formato Sí, más sí, realista más de llevar realista. a cabo Sí, y es verdad. quizás con un par de invitados extranjeros eh, que puedan venir, porque como tú dijiste, van a querer ir a todos lados y van a tener una ensalada de ¿cómo se dice esto? De calendario, de posibilidades. Entonces a lo mejor Mm, va a haber que ver. Por eso te mm. digo, estoy como en el aire, no te puedo decir nada. Nada, claro. Porque Sí, si uno supiera que esto se va a acabar en, no sé, a la mitad de junio, ya uno podría organizar, pero claro. no se sabe nada. Sí, sí, es impresionante. Además, tampoco uno puede decir, postergamos esto un año. Quizás, Es que yo estaba conversando con un amigo de mm, Dinamarca justamente a un festival que tenía que ir yo ahora, a comienzos de abril, a tocar a Dinamarca, y que a la vez iba a tocar en Suecia y en Alemania para aprovechar un poco esos lugares. Y él, claro, no lo pudo hacer y no lo puede reprogramar en el año,
Entonces, él me decía que esto ya se salta para el año que viene. Claro, claro. Mira, Claro. Gothenburg Combo, justamente, Sí, lo estás poniendo ahí. lo estoy Gran poniendo ahí. dúo sueco, Oye, estos tipos extraordinario, eran, la eran ciudad de geniales, ¿eh? Gothenburg. Eran geniales. Sí, Además, extraordinario. las fotos que estoy mostrando aquí dan cuenta de lo que, por un lado, de la relación que ellos tienen, así que es muy liviana, digamos, pero además la música eh, que hacen minimalismo, hacen música contemporánea, de pronto se ponen a tocar a Michael Jackson, en fin, todo lo que puedan hacer lo hacen. Entonces es muy, No, son muy, muy impresionantes, bonito, son increíbles, muy increíbles. increíble verlos, además. ¿Sí? Sí, Cómo juegan, ¿no? Cómo juegan. sí, increíble. Sí, sí. Entonces, Ojalá que puedan volver el año que viene, quizás, algún no día, sé. sí, sí, son increíbles. Sí, Gothenburg, ellos son de Suecia. Sí, sí, de Suecia, justamente. sí, De la muy bien. ciudad de Gothenburg. De Sí, Gothenburg, sí. Grandes guitarristas y grandes personas también. Sí, sí, estamos todos quizá en la incertidumbre. Y como tú dices, la salida puede ser también hacer algo local y concentrarse en eso, porque hay que partir de nuevo, quizá. O sea, partir de nuevo con todo lo que echar a mover la máquina de nuevo, está todo detenido, entonces hay que tomar eso como, como, un, como una alternativa, ¿no? claro. Y que sea bueno para todos. Increíble. Al, oye, ha sido un recorrido que, como te decía hace un rato, eh, hacía falta, siento yo, de, de incursionar, de revisar, de darle una vuelta a todo lo que ha pasado desde eh, dos protagonistas, tú como director, yo he estado al menos unos 11 años de los 20 vinculado súper estrechamente contigo en todo lo que se ha hecho. Entonces, eh, y he estado en varios más también, pero el asunto de revisar, de ver finalmente lo que nos ha tocado eh, vivir, ¿no? Vivir con estos músicos y con músicas de todas partes del mundo, guitarristas de músicos de todas partes del mundo, músicas de todas las épocas, de todos los estilos. Yo creo que es un momento que para mí era necesario. Yo de verdad que tenía una idea, pero quizás ahora podrías contarnos un poco. Porque tú has dado vueltas por varias partes, siempre estás en gira, escuchando, conociendo, recorriendo, tocando, en fin. Y hoy día, y quizás la pregunta no tiene que ver con el hecho de que pudiesen venir, sino que qué es lo que, qué es lo que tú consideras eh, eh, como lo que hay que atender hoy día en la guitarra, guitarristas, compositores, mujeres guitarristas, mujeres compositoras, a quienes uno debería estar como tomándole atención hoy día. ¿Sí? Eventualmente, eh, como para ir cerrando y tener un tracklist para estar, para escuchar, para conocer, para abordar, ¿no? Y ya hemos hablado de muchos guitarristas que vale la pena darle, pero de pronto algo que tú consideres de que vale la pena escuchar ahora, digamos. Bueno, una pregunta difícil. En todo caso, Sí, creo que en este momento es un momento de bastante creatividad. Yo lo veo en los festivales cuando voy a tocar. Hay muchos guitarristas, no sé si mucho, pero hay guitarrista compositor, o sea, claro. que toca sus cosas. O directamente guitarristas que están tocando cosas de compositores que están empezando a entrar en este mundo de un nombre, por así llamarlo, y guitarristas como conocidos que empiezan a tocar obras que ya no son las obras solo famosas, digamos, ¿me entiendes? Sí, Eh,
las obras de Rodrigo o el Nocturnal de Britten, que son grandes obras, o no sé, o la música de Bach, o la música inclusive de otros compositores contemporáneos, la sonata de Ginastera, la sonata de Antonio José, a pesar de que son repertorios que todavía la gente utiliza mucho y está muy bien. Sí. Yo mismo toco Bach y toco música clásico romántica y compositores contemporáneos también. Porque uno la Pero yo disfruta creo que es mucho muy tanto importante en este tocándola como... momento Sí. ver gente que está tocando cosas de compositores, entre comillas, desconocidos, que se van empezando a ser conocidos. Y algunos, como te digo, son guitarristas compositores, como Marek Pasienski, por ejemplo, de Polonia, gran compositor y gran guitarrista. Me encantaría poder traerlo a él. Porque para mí siempre ha sido muy importante la composición, como soy compositor y compongo bastante para guitarra, toco mis obras y algunas las han tocado otros guitarristas y las han grabado también, tanto en Chile como en el extranjero. Creo que es muy importante la composición y creo que eso está muy latente en estos momentos de creatividad y de crear justamente lenguajes, yo no te diría novedosos en el sentido de que nunca hubieses escuchado algo similar, pero sí obras nuevas, ¿te fijas? Porque en el fondo es muy difícil crear un lenguaje que sea totalmente novedoso, como que nunca nadie lo hubiese escuchado o tocado. Es más bien la obra en sí misma. Es como esa obra tiene vida en la medida que ese compositor la hace y tiene una vida y un universo propio. Y eso pienso que es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que ocurre si tú lo ves con el flamenco, si tú lo ves con la música llamada, la que hablábamos, la música raíz, ahora que pones a Osvaldo Uruguay ahí, por ejemplo. Claro. Cuando un argentino toca una samba, o toca una milonga, o toca un tango, lo que hace es tocar eso, no toca otra cosa. ¿Te fijas? Aunque la samba sea de él, o sea de Citarrosa, o sea de quien sea, ¿te fijas? Lo que te quiero decir que se mantienen los formatos. Eso en el flamenco ocurre mucho, o sea, se compone por seguidillas, por taranto, por Los bulerías, ¿no es palos, cierto? Los famosos palos, claro. los famosos Y tú palos. dirías, bueno, pero entonces, ¿cuál es la gracia? Es lo que se ha instalado, te fijas, en el jazz es lo mismo. Indudablemente que siempre las personas buscan a través de eso algo propio, algo que estén diciendo como de su lenguaje. Y en la música contemporánea, llamada contemporánea abstracta o música que viene desde el dodecafonismo hacia adelante, digamos, para no alargarnos mucho en esta cuestión, es una música que sí permite una libertad mayor en ese sentido, porque es mucho más difícil de encontrar ese formato, ¿me entiendes? En ese sentido es más libre. Y hay compositores que están en esa línea. Entonces, creo que es un momento muy rico de la composición en general, pero también específicamente para la guitarra. Entonces, creo que esa es una de las cosas que habría que poner atención y que ojalá en los festivales siempre se le diera mucha importancia a los compositores o a los guitarristas que tocan obras de compositores que están en ese momento componiendo, emergiendo, compositores vivos. Sí. ¿Te fijas? Eso me parece un punto importante. Otro punto que es importante, lo que tú dijiste, recalcar lo de la presencia femenina, eso es indudable, pero eso es algo que solo está caminando, digamos. Yo creo que siento así como lo he visto en Europa y lo he visto en Estados Unidos, muchas mujeres tocando, pienso que eso a Latinoamérica también va a llegar, o sea, está llegando y va a seguir llegando y al final van a haber muchas mujeres tocando también y componiendo y qué sé yo. Creo que esos serían los puntos importantes. Otro punto importante es la música de cámara. Generalmente los guitarristas tendemos mucho, sobre todo los guitarristas clásicos, digamos, a tocar mucho solo. Y se crean muchos dúos de guitarra, porque es como que hacemos música de cámara, pero con otro guitarrista, ¿te fijas? Entonces pienso que en ese sentido habría que buscar más posibilidades de tocar con violinistas, con chelistas, con cantantes, y con agrupaciones inclusive. Creo que Pero debemos, justamente...
Sí. Debemos, Justamente eso no- es más difícil, porque deberíamos justamente nombrar ahí tienes que... entonces también a las maestras, oye, a la Jimena Matamoros, a la Eugenia Rodríguez, Sí, ¿qué pasa con ellas que no te entendí bien? que Perdón. habría que nombrarlas también a las maestras como, no solamente, claro, nombramos a extranjeras, pero también deberíamos nombrar a las chilenas, ¿no? Indudablemente, yo creo que Claro, justamente Eugenia Rodríguez con Jimena Matamoro claro, y son prácticamente las más importantes, son como los pilares de la guitarra femenina en Chile, de la guitarra femenina, eh, sí, sí, y hablando también que están algunas más jóvenes, como esta chica, ¿cómo se llama? La que tiene el dúo con Cruz, eh, con, bueno, no me acuerdo, y sí. también la que se fue a Canadá, ¿cómo se llama? Que ella tocaba muy bien, no sé qué estará haciendo ahora, que también tocó en entrecuerda, eh, Mm. pero por eso te digo, no hay Hay que ver, mucho, o sea, eh, eh, hay que hacer una noche de puras mujeres guitarristas, eso, eso a mí me, sí, digamos, es algo que he pensado que se podría hacer en esta versión que viene. claro, claro, importante eso. Bueno, Alberto, oye, hicimos el recorrido, ¿no? Hicimos el Sí, recorrido, nos tomamos la licencia de hacerlo un poquito más extenso, porque igual es tanta historia y tanto nombre que de pronto también es importante eh, que, que todos lo valoremos y que vayamos escuchando, que vayamos conociendo y que estemos atentos a lo que pase después para ver de qué manera el Entrecuerdas va a poder realizarse y así también ver cómo toda la escena artística se va a desarrollar. De pronto capaz que haya que hacer otra cosa o pensarlo de otra manera, pero lo importante es que al menos hicimos un recorrido eh, un poco también para dimensionar eh, en qué estábamos, digamos, hasta ahora, ¿no? sí. ¿Sí? En todo caso, yo como para rematar, a mí lo que quiero resaltar, que fue algo que comenzamos conversando, Sí, cuál había sido el origen, la idea, digamos, la mística de este festival cuando se empezó a gestar en mi cabeza, en Alemania, en alguna parte, venir a Chile, ver el nivel, ver las claro. posibilidades, ver qué se podía hacer. eh, y como tú lo recalcaste, siempre estuvo muy vinculado al arte en general, o sea, a la Mm. poesía, al cine, a la danza, a la plástica, a la creación, a que estuviera. Entonces, esa En mística, escena, además, claro. ese Sí. sentido de unión en el sentido del arte, de creatividad, Mm. es la que más me interesa a mí. A mí. Mm. Yo Sí, sé que en el mundo de hoy, estamos hablando, han pasado 20 años, igual eso podríamos pensarlo de antes también, pero en estos últimos 20 años se ha ido cada vez especializando más el ser humano, ¿me mm. entiendes? Entonces, finalmente, eh, muchos músicos y muchos guitarristas, y esto en el mundo entero, a través de los concursos, que son por una parte buenísimos y por una parte son malos, son un peligro. Mm. ¿Te fijas? Porque uno no vive, uno no toca para un concurso, pero por otro lado son buenos porque te proporcionan una plataforma, un dinero, una posibilidad de organizar otros conciertos si ganas ese concurso, etcétera, Una etcétera. tribuna, Lo que digamos. quiero decir con esto es Mm. que se va especializando tanto, 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 que ya a las mismas personas, sean guitarristas, en este caso vamos a hablar de guitarristas, podrían ser los violinistas, podrían ser los flautistas, pero hablemos de los guitarristas, ya que este es el festival de guitarra, no les interesa tanto Mm. que tú hagas una cosa muy abierta, muy miscelánea, así, de arte. Quieren ir al hueso, a la guitarra, ¿te Mm. fijas? Ya sea a través de un concurso, a través de que toque el mejor, de que venga este, que venga el otro. Entonces, eso, esa especificidad profesional, casi por llamarlo de alguna manera, es algo que a mí en lo personal no me interesa. A mí en lo personal no me interesa. eh,
por eso voy a tratar, dentro de lo que pueda y dentro de lo que pueda seguir haciendo el Festival Entre Cuerdas, que tenga siempre esa línea de esa aura, digamos, de una cosa más relacionada como con un universo artístico, y no con la guitarra en especial, aunque sea un festival de guitarra. No sé si tú estás de acuerdo conmigo en eso que... Es que ese espíritu es el que siempre ha estado. Yo lo veo también en las gráficas, donde tú has intentado también la fichería, todo lo que... cada año incursionar con un artista visual distinto o con un diseño distinto. En fin, con Gonzalo y la Vaca, con ¿cómo se llama el Alfredo otro? Churreta. Claro, hicimos algunos afiches con Hugo Rivera, ¿te acuerdas? Después Con Hugo Rivera, con Guillermo Deisler. Guillermo Deisler, qué sé yo. Entonces, no sé, yo creo que ahí hay un sello que se siente, que se entiende y que finalmente también le ha dado un perfil único al festival. Así que eso, pues querido, de verdad que te agradezco este instante de poder conversar de todo lo que hemos hecho durante todos estos años, de lo increíble que has hecho durante todos estos años, de cómo también has involucrado mucha gente, una red impresionante de lugares, de apoyos, de compromisos, de expectativas, ¿no? Medios de comunicación, en fin, de guitarristas, ha hecho circular a los guitarristas, ha hecho circular música, y eso es lo que finalmente uno también espera que ocurra en todos los ámbitos, de poder hacer tu trabajo y poder mostrarlo y tener tribuna, tener la escena para poder mostrarlo. Y eso, sin duda, que el festival hace 20 años abrió una brecha. Después nacieron otros festivales que eran más específicos, pero aquí partió algo y que se ha replicado. Hay festivales en Valparaíso, hay festivales en Puerto Montt, qué sé yo, en Caldera, ¿no? Y que han nacido después, ¿no? En Melipilla, en Santiago, y eso está bien. Es algo que tiene que ocurrir y uno necesita también espacios para poder mostrar, y Entre Cuerdas abrió ese camino, ¿no? Y no solamente para la música, sino que para otras artes. Alberto, estas son las lejanías desatadas, pues. De eso se trataba este programa, de este impulso también que se me ocurre para poder tener conversaciones con distintas personas respecto de lo que hacen, de lo que ocurre, que sé yo, ubicarnos también en este contexto, en este tiempo que nos ha tocado vivir, no hacer un programa periodístico ni académico, sino un programa de amigos que nos conocemos, que hemos hecho cosas juntos, que sabemos del otro, y para compartirlo con el resto, ¿no? De eso se trata, una lejanía desatada que, que nos permite conectarnos de otra manera, ¿no? De otra forma. Así que... Buenísimo el nombre, buenísimo. Extraordinario. Está bien, querido. Eso, y ojalá. Oye, que... Gracias a ti, pues gracias por bueno, ya ha sido una maravilla participar en tu programa y espero que sigamos haciendo cosas juntos. Pero de todas maneras, algo claro, vamos a inventar, algo va a ocurrir. Al menos un asado. Por ahí. Algo que ocurra. Querido, estamos cerrando entonces este programa con Alberto, cumplido de los 21 años del Festival Entre Cuerdas. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.